Ahí. Ya, comencé a grabar también. Ya muchachos, estamos ya en la recta final del laboratorio. El día de hoy vamos a ver la experiencia 8, ya, que conlleva todo lo que es el ensayo UCS y Stringage. Ya, tengo dos presentaciones, una que es la que van a ver ahora y otra que se la voy a pasar a Fernanda para que después se las comparta. Y vamos a conversar acerca de este tipo de ensayo. Voy a ver si también hay pues bajar una película no una película, un video corto de lo que es un ensayo UCS. ¿Ya? El ensayo de UCS es el ensayo, uno de los más importantes o relevantes dentro de eh, los resultados que uno quiere saber para el cálculo geotécnico o geomecánico de algún concepto de macizo rocoso, llamémoslo así. ¿Ya? ¿A qué apunta esto? Apunta que nosotros, a través de un ensayo de caracterización de laboratorio, debemos caracterizar un macizo rocoso. O sea, de una cosa pequeñita, nosotros debemos llevarla a una cosa más grande. ¿Ya? A ver, preguntemos a algunos. Andrés, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Andrés, mira, en forma simple, ya el ensayo de UCS, ¿qué trata de buscar? ¿Cuál es el objetivo final? Caracterizar la roca que sacamos, ¿o no? Sí, está claro, pero llevémoslo en más cortito. Apuntémonos solamente al ensayo, ¿ya? Eh, ¿Qué quiero obtener de ese ensayo? O sea, ¿qué característica de la roca Eh, que me sus, interesa? los, los módulos de la roca. Ya, pero más básico todavía, no lleguemos a los módulos. Ah, Antes que eso, ¿qué significa UCS? la resistencia a la compresión. Correcto. Entonces, vamos a partir por lo más básico, de ahí vamos a llegar a los módulos, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a poner un testigo de roca preparado, tal como nosotros lo, lo vimos en las primeras sesiones, ¿ya? Cuando se preparaba la roca, se cortaba, se perforaba, se rectificaba y ya quedó lista, ¿ya? Entonces, ese testigo lo vamos a poner ¿dónde? Sigamos contigo, Andrés, de ahí voy a seguir con el resto. El testigo se coloca en una cámara. Ya, ya vemos que la cámara se llama prensa. Ya, ya, y se coloca entre medio de dos plátinas, ¿Sí? ¿cierto? ¿Correcto? Ahí, mira, vamos haciéndolo. Tú me vas comentando y yo te voy a hacer comentarios sobre eso. Esas plátinas que dice Andrés, una es fija, perdón, a ver, una es fija y otra se levanta, ¿ya? La prensa no es que cargue desde la parte superior, sino que empuja desde de la parte inferior, ¿ya? Y la parte superior, que también es una platina, ¿ya? Tiene, llamémoslo así, una platina fija con un casco cóncavo dentro. ¿Cuál es la función? Eh, a pesar de que vienen rectificadas las probetas, ya, pero en caso de que no vinieran rectificadas, ya la parte superior tiene un movimiento que hace que se acomode el plato sobre la superficie. ¿Ya? Eh, ya, Andrés, ¿después qué hacemos? Eh, hay que fijamos la probeta, todo, ¿Ya? y después hay que aplicar ¿cómo se dice? La prueba, ¿cierto? Para que empiece a comprimirse la probeta. Y hay que Ya, medir eso. ya, perfecto. Pero vamos
vamos a partir desde antes. Cuando nosotros, antes de ingresar la probeta, o sea, podemos ingresar la probeta dentro de la máquina, ya nosotros necesitamos algunas características de esta probeta. ¿Y cuáles son estas? Tiene que cumplir con la norma. Perfecto, ya, tenemos esa norma. Pero ¿qué características debo rescatar de esa norma? El largo, la razón Largo, del diámetro es mayor correcto. a 2,5, o No, bueno, entre 2 y 2,5. entre 2 y 2,5, ¿sí? Y el diámetro tiene que ser mayor a 47 milímetros. Correcto, ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a rescatar? Vamos a rescatar el largo y vamos a rescatar el diámetro. ¿Ya? Esos dos son inputs de entrada dentro de la máquina. ¿Ya? Entonces, cuando... Ah, y otra cosa importante que se me olvidó la otra vez comentarlo con otro curso, pero ahora ya... Es que ustedes tienen que hacer una pequeña descripción de esa probeta. Por ejemplo, tú mismo, Andrés, ¿qué es lo que significa que sea una probeta, un granito? Un granito. ¿Te acuerdas que la superficie del granito cómo es? Es como un blanco moteado con puntitos de color negro, ¿ya? Pero tiene una característica el granito. ¿Cuál es ella? Más dura. Sí, es dura, pero quiero llevártelo, ¿es isótropo o anisótropo? Mm, el granito anisótropo, ¿Qué significa anisótropo? que depende de la dirección donde se mida, va a tomar diferentes valores, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, pero mira, tómenlo así, muchachos. Cuando hacemos ensayos de laboratorio, a escala de laboratorio, ya, supuestamente la probeta que nosotros ponemos dentro del laboratorio es isótropa, ya, pero cuando lo llevamos a macizo rocoso va a ser anisótropa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de buscar? Que la probeta que pongamos dentro que seleccionemos, ya, ojalá no tenga ninguna falla o una fractura, que, que sea visible, ¿ya? Si hay, es porque hay durante todo que la probeta en sí está compuesta por muchas fallas, ¿ya? Aquí es lo que quiero llegar, que ojalá esa probeta que estamos poniendo dentro del sistema sea lo más representativa posible, ¿ya? ¿Qué es lo que es la matriz de una roca? Y de ahí me paso la última pregunta para ti, Andrés. ¿Y qué es La lo que es un matriz, clasto? la matriz es, bueno, bueno, lo que yo me acuerdo es que el clasto es como un grano visible dentro de la roca, ¿cierto? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Y la matriz es todo lo que no se ve de la roca, que sería como los granos muy chiquititos, si no, no se Muy, ven. ya. Perfecto. Entonces ahora me voy a cambiar a Amy. Amy, ¿tienes audio? Sí. Ya. Cuando decíamos con Andrés que nosotros vamos a poner dentro del sistema una probeta, esa probeta ojalá sea representativa, etcétera, y ojalá sea isótropa, o sea que en todos lados sea igual, ¿ya? Pero hay algunas probetas, por ejemplo, que tienen clastos que son visibles y la matriz que está rodeando estos clastos. Nosotros vamos a reventar esta probeta. ¿Ya? La vamos a poner en la prensa y se va a reventar. Y la pregunta es, ¿de qué me debo preocupar yo? ¿Del clasto o de la matriz? eh, de la matriz. Correcto. Entonces, eso téngalo siempre presente, que lo que yo voy a analizar es la matriz, no el clasto, en cualquier tipo de roca, ¿ya? Entonces, hay un complemento de este ensayo, ya porque este ensayo, bueno, ahí lo tiene puesto, lo identificaron claramente como UCS simple, no se llama así, ya, se llama UCS,
significa que yo voy a poner esta probeta dentro de la máquina de compresión, ¿ya? Y no le voy a agregar un string gauge. ¿Qué es lo que es un string gauge o una galga extensométrica, Amy? No sé. Ya. Una galga extensométrica, ya, o una estampilla de deformación, es una, llamémoslo así, como un sticker, ya que uno le coloca alrededor de la probeta, ya en dos ejes, en el eje vertical y en el eje horizontal, o sea, en forma perpendicular. ¿Y dónde las ubica? Me voy a cambiar de personaje. Chantal, ¿tienes audio? Sí, sí tengo. Ya. Estas galgas extensométricas que yo voy a poner alrededor de esta probeta, ya, que se colocan en forma perpendicular, ¿dónde las debería poner específicamente? ¿Cómo dónde? ¿En qué? Posición física. ¿Cómo yo tengo que, esa estampilla, pero la estampilla yo la puedo pegar, ¿ya? ¿Dónde la pego? ¿Ya? Esa es la pregunta. ¿En el manto? Sí, en el manto, pero en la parte superior, en la parte inferior, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde se te ocurre? ¿Sería la superior? Eh, ya, ¿por qué? Por el tema de la prensa, ¿o no? Ya, la respuesta es en el centro de la probeta, ¿ya? Se coloca una vertical y otra perpendicular a esa. ¿Y dónde se ubican precisamente? Se ubican en la matriz, en el caso de que tuviera rocas que tuvieran clastos y clasto y matriz, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? Tomo el largo de la probeta y busco el centro y marco una cruz, ¿ya? Y como tengo un manto de 360 grados para ubicarla, puedo girarla y puedo ubicarlos en cualquiera de esa posición. Ahora, ¿por qué al centro? Porque la probeta, cuando yo la cargo, la probeta se acorta. Y al acortarse, ¿qué es lo que se hace? Se ensancha. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? La estampilla de deformación vertical se está cortando y la estampilla de deformación lateral se está ensanchando, estirando. ¿Ya? De ahí vamos a explicar un poquito más en detalle. Dime. Profe, entonces, para entender más o menos el ensayo, ustedes, o sea, se ponen las presiones en las caras basales Claro. y el testigo se pone como parado. Sí, así es. El testigo se coloca vertical. Con un video lo van a ver mejor. El testigo se coloca vertical en una prensa, ¿ya? O sea, de pie, tú lo colocas, tú le das la dirección, ¿ya? Y se le coloca en la parte central del testigo dos strings que están pegados, ¿ya? Ya, Después gracias. vamos Que ahora sí me hace más sentido que se pongan los stickers como en la parte media. del centro, ya. Después vamos a ver cuál es la función de esos stickers, ¿ya? Los stickers, o los string gauge, ¿ya? En otras palabras, son una resistencia. Y esa resistencia que se pega alrededor de esta roca, ¿ya? Lo que se hace o se estira o se recoge, ¿ya? Entonces, hay otros datos que son también relevantes para hacer este ensayo, ¿ya? Que es que las prensas con las cuales ustedes trabajen el ensayo tienen que cumplir una característica, tienen que ser, tienen que tener un sistema automatizado, ¿ya? Antiguamente se hacían los ensayos que tú ponías como la máquina de PLT. Tú colocabas la muestra adentro y bajabas con una palanca y hasta que la rompías. ¿Ya? Hasta que no sé si está mal dicho la palabra, hasta que se quebraba. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre? Que
ese es un sistema manual y depende de la persona. Entonces, ¿qué es lo que se estandarizó? Se estandarizó un tipo de instrumentación para hacer o realizar los ensayos, ¿ya? Y una característica que yo debo insertar ya dentro del sistema ya se llama la velocidad de carga. La velocidad de carga se mide en megapascales por segundo, ¿ya? Y esos megapascales por segundo son los que yo debo establecer dentro de los datos de entrada, ¿ya? Y el otro dato de entrada, bueno, y en este caso serían 0,5 megapascales por segundo, según lo que dice la norma, ¿ya? Y ese otro dato de entrada, que depende mucho de la máquina, en este caso del tipo de instrumento, es la sensibilidad, o la sensibilidad de la máquina. Entonces, y me voy a explicar de lo siguiente. Ustedes empiezan a cargar a una razón de 0,5 megapascales por segundo, en forma pareja y continua, ¿ya? Pero, ¿qué ocurre cuando la máquina está cargando, cargando, cargando y empieza a subir sus kilonewton? Voy 30, 40, 60, 70, 80, y llega un momento que la máquina estalla, ¡pum! O sea, no la máquina estalla, la roca estalla, ¿ya? Y la máquina tiene dos posibilidades: sigue cargando o se detiene. Entonces, si la roca estalla, ¿qué se va a producir debajo de la máquina o debajo de las dos placas de prensa? Se va a producir como un vacío porque no tiene dónde cargar, porque estalló. Entonces, automáticamente, cuando la carga supera los 25 kilonewton, ya de diferencia entre la carga anterior y posterior, ya automáticamente la roca o sea, la máquina se detiene. ¿Ya? Entonces, me voy a cambiar ahora. Marcelo, ¿tienes audio? Sí, profe. ¿De qué orden estamos hablando cuando rompemos un ensayo UCS? ¿Que la roca es de mala calidad, de buena calidad? ¿De qué orden estamos hablando? Creo que no entendí la pregunta, profe. Por ejemplo, si yo coloco ahí como es en el PPT, ¿ya? Estamos ingresando una probeta a la máquina. La hacemos andar y la roca se rompe, ¿ya? Y la pregunta es, si esta rotura se produce a los 20 megapascales, ¿es de buena o de mala calidad la roca? Creo que buena. A ver. No sé en realidad, profe. Lo dije por decir. Ya. A ver, preguntémosle a Matías. Matías, la Sí, misma profe. pregunta que le acabo de hacer a Marcelo. ¿Cuántos megapascales eran? 20 megapascales. ¿Es de buena o de mala calidad? De mala. De mala calidad, muy bien. ¿Ya? Entonces, ¿desde qué valores yo puedo decir ya que la roca es de buena calidad? Entonces, lo que le estoy diciendo en otras palabras es que cuando coloquen el informe, ustedes busquen las tablas en las que le indican los valores de UCS. ¿Ya? De los 50 megapascales hacia arriba. Llamémosle de 75. Ya, 75 megapascales hacia arriba ya es de buena calidad. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a analizar otro punto muy interesante dentro de este sistema, ya que hablamos de calidades. ¿Ya? Carla, ¿tienes audio? No sé si Carla tiene audio. Si no, escribe por el chat. Parece que no. Ya, me voy a cambiar a Constanza. Constanza, ¿tiene audio?
Ahí escriben por el chat. Sí, profe, Constanza no tiene. Ya. Ya, pero voy a responder por el chat. Entonces, cuando nosotros realizamos este tipo de ensayo, ya lo realizamos en diferentes tipos de roca. Pero las rocas se pueden quebrar y por diferentes motivos. ¿Te acuerdas tú de la experiencia anterior, ya en los ensayos de tracción indirecta, los tipos de ruptura? ¿Constanza? Tipo S, ya. Bueno, eran tres tipos de ruptura. Correcto, y TS. S, T y TS. En realidad es T, S y TS. ¿Ya? Tensile shear o tensile shear. ¿Ya? Para el caso de un UCS que se está rompiendo, que se está, perdón, quebrando, ¿ya? O se está destruyendo, ¿ya? Uno tiene que analizar el resultado de esta ruptura, pero analizando el testigo, cómo se rompió y por qué. Porque puedo tener un testigo que aparentemente por fuera se vea impecable, ¿ya? Pero había una vetilla con la cual este testigo se quebró, o se, llamémoslo así, aumentó la velocidad de ruptura, ¿ya? Entonces, el resultado era un tipo de roca que el promedio era de 100 megapascales para ruptura y una de ellas se rompió en 20 megapascales. Y uno lo ve el testigo y analiza que en la parte central tenía una vetilla, ya, o una estructura que me indicaba que el resultado de ese valor de ruptura ya iba a estar definido por la estructura. Y el resultado fue 20, 15 megapascales, ¿ya? Entonces, que diferían bastante con respecto a los valores normales de ese tipo de roca. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un testigo se rompe por estructura, yo lo tengo que rechazar o sacar del promedio de valores con los cuales yo estoy trabajando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también tres tipos de ruptura. Una estructura que es por matriz, otra estructura que es matriz-estructura, y finalmente el tipo de ruptura es estructura. Entonces, igual que el anterior, ya que teníamos T, S y TS, ya acá tenemos matriz, matriz-estructura y estructura. Ya así se llama. Entonces, el ensayo no termina, y eso es bien claro, hasta que uno analiza tanto el valor numérico en megapascales de la ruptura y el testigo que quedó de esa ruptura, ¿ya? Otra cosa interesante. Dale, Fernando. Ya. No, les iba a comentar que otra cosa importante que acá cobra mucha relevancia es el proceso de rectificado que nosotros vimos al inicio de este semestre. ¿Por qué? Porque al realizar un buen rectificado nosotros vamos a maximizar el valor que vamos a poder obtener de un UCS, ya que si dejamos algún tipo de falla en las caras basales, algún plano que se genere porque hubo un mal rectificado y no se cumplen las tolerancias, entonces la máquina no va a poder cargar perpendicular a la probeta y se van a generar una distribución de fuerzas, ¿ya? Así que eso es súper relevante dentro de este proceso y que se puede complementar con lo que nosotros ya aprendimos inicialmente. Ya. Otra cosa también que es de la logística, ¿ya? Cuando la máquina entrega un resultado de 70 megapascales,
nosotros en la probeta que quedó como resultado y ya de la ruptura, por ejemplo, en el lado derecho de esa presentación, ya en la parte superior con un plumón de tinta que no se borra, ya se escribe el valor en megapascales en la cara, en una de las caras, la superior o la inferior, en la que quedó, ¿ya? Eso es también como logística importante. ¿Por qué? Porque nosotros debemos reflejar, la persona que nos manda a hacer los ensayos no está presente, no ve el ensayo, ¿ya? Y nosotros debemos autentificar paso a paso todo el procedimiento, ¿ya? Con la cual nosotros llegamos a obtener este resultado. Entonces, si nosotros no usáramos ese string gauge, terminaría ahí el proceso, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros usamos estos string gauge o estas galgas de deformación? Que nosotros las ubicamos en la zona central de la probeta. Y también estos string gauge o resistencias o galgas de deformación, que lo que van a hacer, van a medir cuánto se estira, cuánto se acorta, cuánto se ensancha o cuánto se ensancha la probeta. Y esas son nuestros targets. Entonces, voy a seguir con las preguntas. Carla, a Constanza le pregunté y no tenía audio. Carla, ¿tú tienes audio nuevamente? Y si no, por vía chat. Perfecto. Carla, ahí en la presentación tú ves precisamente cómo se ubican estos string gauge, ya en forma vertical en la zona central, y tal como dice la figura, se está cargando por la parte superior e inferior, ya en realidad se carga por la parte inferior, arriba se mantiene, ya, pero por el principio de acción y reacción terminan siendo dos cargas iguales, ya, y si tú te fijas, el vertical se está acortando y el horizontal se está ensanchando o alargando. Entonces la pregunta, Carla, es ¿qué módulos yo puedo obtener con esos string gauge y la carga? Profe, si le puede repetir la pregunta. La pregunta es, mira, hay unos módulos que nosotros calculamos y obtenemos desde este ensayo, ¿ya? Entonces la pregunta es la siguiente. Voy a hacerlo más específico. Con la carga de la prensa sobre la probeta, ¿ya? Y el string gauge que está posicionado en forma vertical, ¿qué módulo puedo obtener? Se le cayó el internet. Gracias por escribir la... Que de hecho parte de cómo calcularlos a través de los datos se preguntó en el control. Ya, a lo mejor no tiene buena internet, pero ya. Luis, ¿puedes complementar la respuesta? Sí, sabe con precisibilidad. Luis, ¿puedes complementar la respuesta? Por módulos de corte y de volumen, ¿puede ser? Corte y volumen. Te lo voy a cambiar la pregunta. ¿Cuál es el principal módulo que nosotros necesitamos?
El módulo de Poisson, puede ser. El de corte. La respuesta es incorrecta. ¿Ya? Recuerden que para calcular los módulos que salían en la norma, ustedes necesitan al menos 2 variables, que son como los módulos más importantes. A eso se refiere el profe. El módulo de Young, entonces. Ya, entonces el módulo de Young. ¿Ya? El módulo de Young, por definición, consiste en la carga dividido por la deformación axial. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la carga, que se ve en las flechitas de color negro, ¿ya? Y la deformación axial me la está entregando el string que está posicionado en forma axial. ¿Ya? Jennifer, ¿cómo se calculaba el módulo de Poisson? No están hablando de nuevo. Perdón. Pero están diciendo sobre la biblioteca escolar, la quinta clase que se demora en decir unanza a la biblioteca. Jennifer. Tiene también por Jennifer chat. está con problemas, pero Ya. también puede responder por el chat. Ya, fantástico. La pendiente axial y lateral. Perfecto. Ya. Entonces, para obtener el módulo de Poisson, ya nosotros dividimos ya la deformación lateral sobre la deformación axial. ¿Ya? ¿Y qué es lo que me indica? A ver, vamos a cambiar ahora. Andrés, de nuevo. Andrés, ¿qué es lo que me indica un módulo de Poisson alto, un módulo de Poisson bajo, y cuáles son esos valores? Módulo de Poisson alto. Alto. Que son como flexibles, por así decirlo. ¿Ya? Y un módulo bajo que es como roca rígida. Correcto. Rigidez y flexibilidad. ¿Ya? Perfecto. Y ahora, ¿qué valores? ¿De qué orden estamos hablando? Entre 0,1 y 0,5. Ya. 0,5 ya es el extremo. De hecho, no hay más que 0,5. Pero generalmente, después de 0,3, ya estamos hablando de valores de módulo Poisson alto. ¿Ya? Y cuando estamos hablando de, claro, entre 0,1, 0,15, estamos hablando de una roca más rígida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos toca analizar datos, porque nosotros no vamos a ver la probeta, las personas que nos enviaron a hacer estos ensayos en laboratorio no van a ver las probetas y tampoco les interesa, ¿ya? Les van a interesar los resultados van a ser módulo de Young, Poisson, corte, ¿ya? Etcétera. Entonces, es correcto, Andrés, gracias. Vamos a avanzar. Entonces, acá hay una secuencia de pasos con los cuales aquí se aprecia cómo se va, lo hicieron en cámara lenta, ¿ya? Se van generando las grietas, ¿ya? Y aquí se ve cómo la roca finalmente estalla, ¿ya? Pero hay otra cosa muy relevante, ¿ya? Que es cómo nosotros tenemos que adjuntar estos stringage o galgas de deformación a una roca. Ya hay todo un procedimiento, y después de esto les voy a mostrar otra presentación, en el cual primero se debe seleccionar el stringage que uno va a usar. ¿Ya? Nosotros tenemos más bien estandarizado dentro del laboratorio, porque casi todas las rocas que nos llegan y a los ensayos de roca tienen llamémoslo así, la misma receta para escoger el string, ¿ya? Pero una de las cosas relevantes o importantes es que el largo del string depende, a ver, alguien está escribiendo en el chat, el largo del string depende de qué. Relacionado con la pendiente, la curva lateral, si una muestra presenta una grieta, ¿se debería rechazar? Sí, efectivamente lo que dice Jennifer,
si una muestra presenta una fractura, no una grieta, ya antes del ensayo esa muestra debería ser rechazada. Ya no debería ser ensayada porque no, ya estamos induciendo un resultado. Ya, entonces yo les comentaba y les decía que el largo del string depende mucho de una característica específica de la roca o de la muestra que vaya a ensayar. Marcelo, ¿te acuerdas cuál es esa característica? ¿Cuál, profe? Cuando yo quiero poner un string, una carga de deformación sobre un testigo, ya, yo digo, voy a escoger este, o escojo este otro. Pero ¿cuál es qué es lo que me hace? Profe, se cortó la voz. ¿La voz mía? Ya, a lo mejor yo soy el que tengo mal internet. BTR, para variar. Repito la pregunta. Si uno tiene un stringage, ese stringage se va a posicionar en una probeta de acuerdo a una característica de la probeta. ¿Y cuál es esa característica que hace que yo escoja un stringate u otro stringate? Que la norma está puesto. Si no te acuerdas, dime, no me acuerdo nomás. No me acuerdo en realidad, es que recuerdo algo de los tamaños del grano, pero no sé si eso es, exactamente, esa es la respuesta. ¿Ya? El tamaño del grano nomás, algo así. Claro, que hay una relación entre el tamaño del grano y el largo del stringage, ¿ya? Y la relación es 10:1. Entonces, eso es lo de la probeta. El diámetro de la probeta tiene que ser 10 veces el diámetro del grano más grande. ¿Eso no? No es la probeta, es el largo del stringage, o el largo de la... Ya, no debería haberlo entendido cuando lo leí entonces. Ya. Del que tú hablas aparece en la 4543 como característica de la probeta con respecto al diámetro, pero esto tiene que ver con el string gauge que tú vas a utilizar. Es de la 7012-14 parece. Sí. ¿Ya? Entonces, hasta ahí es una parte. Y ahora vienen los datos y cómo calculamos, ¿ya? Y qué datos obtenemos. Entonces, nosotros estamos obteniendo desde la probeta archivos Excel que después Fernanda les va a compartir para que ustedes desarrollen un ejemplo completo, ¿ya? Ha sido TXT en realidad, donde voy a tener una columna que me va a indicar la carga, ¿ya? Y va a venir la carga, luego creo que viene el tiempo, si no me equivoco, luego viene los megapascales, deformación axial y deformación lateral. Y deformación lateral, ¿ya? Entonces, con todos esos valores, en realidad, deformación axial, deformación lateral y la carga, ¿ya? Puedo obtener todos los módulos que se están necesitando, ¿ya? Entonces, hay otro dato también no menor, ya que nosotros necesitamos saber, que es el valor de la densidad, ya que ustedes la sacaron en forma previa. Porque con la densidad hay unos módulos que dependen de ese dato. ¿Y cuáles son esos módulos? A ver. Felipe parece que era el nombre. Si no me equivoco. Matías. Matías, para el cálculo de los módulos estáticos, a diferencia de los dinámicos, ya estos son los estáticos porque se rompe la roca, ¿ya? Entonces, partamos por lo más básico. Yo ya te expliqué cómo se sacaba el módulo de Young, que era la carga versus la deformación axial, ¿ya? También una compañera nos indicó cómo se calculaba Poisson, que era la deformación lateral versus la deformación axial. Y me quedan dos módulos más,
que son el módulo de rigidez, ¿ya? Y el módulo de compresibilidad. ¿Cómo los calculamos? ¿Te acuerdas? O sea, me acuerdo cuando era con la velocidad de onda de la roca, pero con esto no. Ya. No sé. Para el cálculo del módulo de rigidez y de compresibilidad, ya en ambos casos, ya yo voy a usar tanto el Poisson como el Young que estoy obteniendo ahora, ya, pero con el dato de la densidad, ya. Bueno, y a ver, cambiemos una cosa. De todas formas, yo les voy a mandar un video explicativo paso por paso de cómo se tienen que filtrar los datos y cómo se tiene que hacer este mismo gráfico para que ustedes también aprendan. Es de suma importancia que puedan establecer la gaviota, como nosotros le llamamos, de deformación, ¿ya? Es un plus que ustedes van a tener como de saber hacerlo. Así que no se preocupen por el tema de la realización porque va a estar paso por paso. Ajá, gracias Fernanda. Entonces, hay otro concepto ya, y ustedes se pueden ir también, está casi todavía me quedan 10 minutos. Hay un concepto que es que ustedes pueden realizar este tipo de ensayo, ya, obtener, como dijo Fernanda, esta gaviota, ya, pero existen métodos de obtención, ya. Esos métodos de obtención están descritos en un libro que se llama de excavaciones subterráneas, el capítulo número 5 de Brady and Brown, ¿ya? Y también debería pasárselo Juan en la cátedra, entiendo yo. Me pregunta Jennifer, ¿dónde va la densidad? Ya, es que lo que pasa es que tanto el módulo de compresibilidad como de rigidez, ¿ya? El módulo de rigidez y compresibilidad llevan en su fórmula intrínseca el valor de la densidad. Entonces unos dependen del otro. El único que no lleva la densidad para su cálculo ya es Poisson. Y en este caso ni Poisson ni Young, porque son físicos. El rigidez y compresibilidad generalmente usamos las mismas fórmulas que nosotros utilizamos en los módulos dinámicos, pero con los datos que aparecen acá. No sé si te quedó la pregunta. Ya. Y ahora voy a cambiar presentación. Vamos a compartir. Igual les voy a compartir un video en YouTube que de donde saqué el paso por paso del UCS con deformación para que puedan ver cómo estalla la roca y cómo es el proceso. Es un video cortito y se los voy a mandar por el grupo. Ya, entonces, ahora se está viendo en la presentación, ¿cierto? Los sentimientos transmiten ¿Sí? el lenguaje poético y es un género lírico. Cuando nosotros estamos hablando de los string gauge, ya hay objetivos específicos que uno debería cumplir, ya definir qué tipo de string gauge y qué es lo que vamos a usar a nivel de laboratorio. Eso es un string gauge, esa es la estampilla de deformación, ya, que es una resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica nosotros la vamos a convertir a una señal electrónica a través de un aparato que se llama puente de Winston. ¿Ya? Entonces,
esa resistencia eléctrica o stringage, que si ustedes lo ven, está, es ese filamento que tengo acá, ¿ya? Pero está recubierto con un sistema de un acrílico o un específico le voy a dar el nombre al tiro, ¿ya? Constantan, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto? Yo puedo tener esa resistencia que es de cobre, de aluminio o de diferentes elementos metálicos, ¿ya? Pero, ¿qué es lo importante del stringage? Una vez que yo lo elija, ¿ya? Debo tener un elemento que hace que el valor del stringage sea real. ¿Y cuál es ese elemento? Se llama el factor de Galga. Y no todos los stringage tienen el mismo factor de Galga, ¿ya? Entonces, tendríamos el constantán, que es 2,05, ya que es el más típico que nosotros estamos usando. Y es un valor aproximado, porque puede ser 2,05, 2,06, 2, hasta 2,1, ¿ya? Entonces, voy a tocar la parte importante. Ya. Cuando nosotros trabajamos en el laboratorio, ya estos son los stringers que nosotros usamos. La serie más relevante, en este caso la serie AA. Existen 6 series de las cuales nosotros podríamos trabajar, pero trabajamos con la AA. ¿Dónde más se usan stringers? Los stringers no solamente se usan para medir deformaciones en roca, sino que se pueden usar para deformaciones en puentes, en estructuras, en aviones, en barcos, en todos los elementos de la NASA o en elementos finos, ¿ya? Que es muy, muy relevante. Entonces, existen 9 parámetros con los cuales nosotros codificamos estos stringers, ¿ya? Que es el tipo de stringers o tipo de galga, ¿ya? El material con que se va a realizar ese filamento, ¿ya? La resistencia de la galga, que siempre se mide en ohm, ¿ya? La longitud total, ¿ya? El tipo de rejilla, el máximo de temperatura a la cual trabaja esa galga, porque si nosotros estamos usando galgas tensiométricas en aviones, hay que pensar de que esos tienen temperaturas que están bajo cero, ¿ya? El número de STC, que viene en una explicación más adelante, un código de fluencia y una lingüeta, ¿ya? Y aquí hay toda una codificación. Y me voy a saltar y vamos a ir a eso. Entonces, cuando ustedes en algún momento hicieron carguillo de transporte, le dijeron, oye, los neumáticos tienen una codificación, ¿ya? Las cintas transportadoras tienen una codificación, ¿ya? Pero las galgas extensométricas, en este caso los stringers, también tienen esa codificación. Y la codificación está ahí, ¿ya? Se está indicando primero en el tipo de stringage, luego el material con que está realizado. ¿Y cuáles son las cosas más importantes? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que vamos a usar el tipo AA? ¿Ya? Porque son los que usamos específicamente el tipo de soldadura para nuestro cálculo, en el caso del laboratorio. Lo otro es la resistencia típica, ¿ya? En el caso este es de 350, pero en el caso que usamos nosotros es de 120 ohm, ¿ya? Otra cosa muy importantísima es la temperatura máxima a la cual pueden llegar a trabajar, porque poner stringers dentro de un fluido hidráulico ya generalmente no me va a cambiar la temperatura, pero si ese fluido hidráulico está en movimiento, ya la temperatura puede tender a subir, es como un motor, ¿ya? ¿Qué otra cosa más relevante? Ya, entonces no les estoy, después les entregamos la presentación, pero no les estoy diciendo que se aprendan esta codificación, pero hay algunos parámetros que deben siempre saber, ¿ya? El largo del stringage, el tipo de stringage, ¿cierto? La resistencia en ohm, ¿ya? Y lo otro era la temperatura máxima, esos 4 centrales. Y con eso yo creo que estaríamos con los tipos de stringage. Ya.
la forma de cómo se pegan los stringers, si se fijan acá están en forma perpendicular, ¿ya? Y hay otro concepto. Ese stringer tiene dos patitas, ¿ya? Una tanto derecha como izquierda, ¿ya? Esas patitas nosotros las vamos a unir a dos cables, y esa unión con los cables, ya nosotros lo hacemos a través de un cautín, ¿ya? Calentamos un estaño, y ese estaño soldamos ya el cable que va al sistema, ¿ya? Y aquí, esta es una novedad que nosotros pretendemos implementar en el laboratorio el año que viene, en la cual nosotros ponemos una capsulita, sin usar, donde esa capsulita ponemos un terminal por un lado, otro por otro, le aplicamos calor, ¿ya? Y eso automáticamente solda los dos cables. Eso es una... Vamos a ver si nos funciona, con eso eliminaríamos el proceso de la soldadura, ¿ya? Si se fijan, acá tengo el sistema, se colocó el calor y ahí está en forma directa. Ahí está el ejemplo. Esa es la gran novedad que deberíamos implementar. Acá tenemos el procedimiento, ¿cierto? Esa es la máquina Automask, la que tiene el laboratorio. Acá tenemos una mini probeta. Perdón. Y acá tenemos, si se fijan, salen los cables que se soldan a estos que están con diferentes colores, se colocan unas patitas y esas patitas van al puente de Winston. Y del puente de Winston, ya que trabajamos en un cuarto de puente, ya pasamos al datalog, y del datalog nosotros nos vamos al Datacom, que es el software que usamos en el laboratorio, y ese Datacom, se fijan, acá está lo que les decía hace tiempo, la lectura, el tiempo, la carga de formación axial y de formación transversal. Y con eso nosotros podemos recalcular y hacer todo lo que está acá. Y los módulos principales que obtenemos es el módulo de Young y Poisson. Y finalmente calculamos, como dijo Fernanda, nuestra genial gaviota, ¿ya? Donde mediante 3 tipos de métodos nosotros podemos obtener los resultados. Entonces, acá hay un ejemplo de cuando tenemos datos que son scattering, que van saltando, ¿ya? O datos que pueden salir en forma con más calidad, con mayor cantidad de datos. Ya, y con eso dejamos la presentación del día de hoy, ya, porque si no me voy a pasar demasiado tiempo, y ahora me quedo con la gente que tiene que disertar, que no sé quién es. Profe. Matías. Sí, me quedó una duda, eso Dime. de que dijo de calcular el módulo de compresibilidad y rigidez con la densidad de la roca. Ya, lo que pasa es que hay una fórmula para el cálculo de la compresibilidad. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Te acuerdas tú? Yo por ahí la debo tener. Que depende de la compresibilidad, depende de la densidad y la rigidez también dentro de la fórmula. En la primera yo imaginé... La busco y la agrego para que quede más claro. ¿Ya? Ya, profe. ¿Quién se queda ahora o se quedan todos? ¿Y quién tiene que presentar, Fernanda? Voy a dejar de grabar. Hoy deben presentar